Buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este magno evento, a todas las personas, maestros y maestras, colegas que están de este lado y a los compañeros del Presidium que nos acompañan. En algún lugar y un tiempo de las dos últimas décadas del siglo XX, conversaban dos educadores norteamericanos y le dice, dos connotados educadores norteamericanos, y le dice uno al otro, pues en la época de oro de la enseñanza, y el otro se queda asustado y le contesta, ¿pero cómo? ¿Ya pasó? Bienvenidos a clase 2012, que es la segunda edición de la Cumbre Líderes en Acción por la Educación, a quien también la conocemos como el Movimiento Clase. Permítanme ahora presentarles a los colegas que me acompañan en el Presidium, don Lorenzo Servitje, socio fundador y presidente del Grupo Bimbo, fue presidente del Compromiso Social por la Calidad de la Educación durante 3 años, actualmente es consejero del Instituto de Fomento e Investigación Educativa, ha participado como patrocinador del Instituto Crisol, fue presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha sido profesor del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, quien se vio beneficiado con sus conocimientos, y escribió los libros La Sociedad Contemporánea y el Empresario, reflexiones y comentarios de un dirigente de empresa, generoso patrocinador de clase 2012. Démosle un caluroso aplauso a don Lorenzo. También está con nosotros don Miguel Limón Rojas, abogado de profesión, profesor de Derecho Constitucional y que se ha desempeñado de manera destacada como funcionario público en diversas responsabilidades, como subsecretario de Estado en 3 ocasiones, como director del Instituto Nacional Indigenista, miembro de la Subcomisión para la Prevención de Discriminaciones y la Protección de Minorías de la Organización de las Naciones Unidas, Procurador Federal del Medio Ambiente y Secretario de Educación Pública. La UNESCO lo distinguió con la medalla Avicena en 1998, socio fundador de Valora Consultoría y actualmente presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas. Un honor que esté con nosotros, don Miguel. El doctor José Ángel Córdoba Villalobos, médico cirujano, maestro en Administración Pública, con especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, su tierra natal. Tiene estudios de posgrado en Toulouse, Francia, y en el Instituto Nacional de Nutrición. Cuenta con 3 doctorados honoris causa, conferidos por una universidad francesa y 2 universidades mexicanas. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la vida política de nuestro país, en la academia y en el ejercicio de su profesión. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, diputado en la 69ª legislatura de 2003 a 2006. En 2010 fue condecorado como Caballero de la Legión de Honor de Francia por su labor en beneficio de la población mexicana y su trabajo por más de 30 años para fortalecer los vínculos de amistad entre México y Francia. Fue secretario de Salud y lo recordaremos siempre por su extraordinario papel para enfrentar el tema de la influenza en el 2009. Y actualmente, a partir de marzo a la fecha, es nuestro secretario de Educación Pública. Gracias, doctor, por estar acá. La doctora Yolosóchil Bustamante, ingeniera bioquímica
y doctora en Ciencias con especialidad en Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Desempeñó varios cargos académicos y administrativos en su escuela y a nivel de toda la institución. Laboró en el área internacional de la industria farmacéutica, ocupando posiciones en las áreas de calidad, pero sobre todo de dirección de operaciones. Fue la primera subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública Federal y actualmente la doctora Yolo Xochitl es la directora general del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, mi querida Yolo. Buenos días. El ingeniero Alfonso Pompa Padilla, ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Business Administration por la Universidad de Buffalo en Nueva York. Ha sido profesor en educación superior desde 1978, director ejecutivo del Proyecto Hermosillo 2020. Ha ocupado diversos puestos directivos en el Sistema Tecnológico de Monterrey, como director general del Campus Saltillo, Sonora Norte, León y Guadalajara, rector de la zona occidente hasta diciembre de 2011 y actualmente el ingeniero Alfonso es rector de la zona metropolitana de la Ciudad de México del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenido. El maestro Aurelio Nuño Mayer, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, fue asesor del licenciado Enrique Peña Nieto en el Gobierno del Estado de México, coordinador de asesores del diputado Luis Videgaray en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y vicecoordinador de Planeación Estratégica del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República. En 2011 fue coordinador de mensaje de la campaña del actual gobernador del Estado de México. En este año, 2012, fue coordinador de difusión y mercadotecnia de la campaña del actual presidente electo, Enrique Peña Nieto. Aurelio actualmente es el coordinador de educación en el equipo de la transición gubernamental. Bienvenido, Aurelio, y gracias por estar acá. Federico Reyes Heroles, reconocido escritor y analista político. Tiene más de 12 títulos publicados, entre los que destacan sus ensayos de filosofía política, además de 4 novelas que los invito a todos a que las lean. Es fundador de la revista de Circulación Nacional llamada Este País. Actualmente es el presidente de la Fundación Este País, que es una organización dedicada a la investigación social. También es fundador y presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y preside el patronato de la Fundación Tagle. Bienvenido, Federico Reyes Heroles. Muchas gracias. La doctora Karen Kovacs, directora de la Oficina Regional de México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es licenciada en Antropología Social y Lingüística por la Universidad de Londres, maestra y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Ha desempeñado diversos cargos académicos en la UNAM y en el Colegio de México, y en la función pública ha sido asesora del secretario de Educación Pública, directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, jefa de la Unidad de Innovación y Seguimiento de Programas y directora general de Innovación y Fortalecimiento Académico en la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal. Gracias, Karen. Celebro que el tráfico te haya permitido llegar. Francisco López, licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas, empresario mexicano dedicado a la promoción y fomento de acciones en beneficio de la educación y su calidad. Fundador de la Red Ciudadana Suma por la Educación, organización que integra a su vez diversas organizaciones sociales enfocadas a mejorar la calidad educativa. Conferencista sobre temas educativos
y de emprendedurismo. Mira, Francisco, sí pude. Los que conocemos a Francisco sabemos de su trabajo voluntario y de su compromiso con diversas causas sociales y ciudadanas. Actualmente es el director general de la Coparmex Nacional. Bienvenido, Francisco. Y ahora les voy a presentar a nuestras anfitrionas, quienes han dedicado horas y horas, días y días para que este momento sea una realidad. Con nosotros, Marinela Servitje, socióloga por la Universidad Iberoamericana y maestra en Desarrollo Internacional de la Educación por la Universidad de Stanford, consejera y fundadora del Papalote Museo del Niño, institución que dirigió por 18 años. Actualmente es presidenta del Compromiso Social por la Calidad de la Educación. Además, preside el Instituto de Fomento e Investigación Educativa, IFIE, presidenta de la empresa Siete Colores, Ideas Interactivas, en la que actualmente trabaja en la realización de 8 proyectos nuevos en diferentes ciudades de México. Los niños del resto del país te lo van a agradecer. Ha recibido varios reconocimientos por su labor frente a la niñez mexicana, su compromiso social y responsabilidad con el medio ambiente, la sociedad y la educación. Muchas gracias, Marinela, por la oportunidad de este encuentro. Y enseguida, su compañera en estos afanes y en estas ilusiones, Milagros Fernández, socióloga con especialidad en educación por la Universidad Iberoamericana, maestra en ciencias en la especialidad de educación por el Departamento de Investigación Educativa del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, maestra en democracia y educación en valores en Iberoamérica por la Universidad de Barcelona, experta en evaluación educativa por la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Fue presidente del Comité de Filosofía Educativa y directora de la Comunidad Educativa Tomás Moro, un interesante colegio y experiencia educativa que los invito a que lo conozcan. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando tenía apenas 2 añitos de vida. Luego me sacan las cuentas. Fue integrante del equipo de asesores de la Secretaría de Educación Pública durante la gestión de Fernando Solana y la coordinación del doctor Pablo Latapí. Actualmente es directora del Instituto de Fomento e Investigación Educativa, IFIE, coordinadora académica del Compromiso Social por la Calidad de la Educación y asesora independiente y fundadora de la Fundación Asumo. Milagros, gracias también por darnos la oportunidad de estar acá. Y para ya no hacerlo tan largo, porque seguramente me están contando los minutos, yo soy Margarita Zorrilla y sirva decir que tengo en mi haber más de 40 años en educación. Ahora sí casi me sacan la cuenta. Clase 2012, Multiplicando Experiencias Educativas, nos hace una pregunta muy seria y es una pregunta central. ¿Es posible llevar a escalas más amplias una buena práctica en educación? ¿Qué se necesitaría? Entonces, para dar la palabra a la siguiente persona que seguirá, quiero no irme sin antes agradecer a todos los patrocinadores de este evento que han hecho posible que nosotros estemos aquí. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Ahora escuchemos el mensaje de Marinela Servitje, coordinadora general de clase 2012. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias por ayudarnos como facilitadora
en presentar a todo este gran presidio. Gracias, Margarita. Pues muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a clase 2012. Señor secretario, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. También le doy una muy cordial bienvenida a nuestros conferencistas internacionales, personalidades muy importantes en el mundo de la educación a nivel internacional. Nos acompaña Charles Leadbeater, un gran innovador inglés que logró transformar la educación de Pakistán, de la India y de varios países de África. En unos minutos más, Charles estará con nosotros en su gran intervención. Está también Vera Cabral, bienvenida Vera, de Brasil, quien se encuentra colaborando en proyectos muy novedosos en Brasil y muy transformadores. Gracias, Vera. Asimismo, nos acompaña Francisco Moisés de Uruguay, quien desde Microsoft ha ayudado a más de 1 millón de educadores y a 30 millones de estudiantes. Gracias, Francisco. Wendy Kopp no pudo venir, nuestra queridísima amiga Wendy, por el huracán que está llegando a las costas este y de Nueva York, y desafortunadamente Wendy no vino, pero están con nosotros sus colaboradores de Teach for America. Rana, bienvenida. Rana Dayani. Rana viene desde Jordania. Ella es doctora en biología molecular y iniciadora del programa Nos Encanta Leer. Rania ha formado bibliotecas por todo el mundo árabe y le damos una muy cordial bienvenida. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, los asistentes, entre quienes están personalidades con diferentes perspectivas y experiencias, académicos, investigadores, maestros, ciudadanos interesados en reinventar la educación en México. A ustedes, gracias por venir y acompañarnos a esta gran aventura educativa. Por segunda ocasión, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación y el Instituto de Fomento y Investigación Educativa realizamos esta gran cumbre educativa. En el 2010 tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas con pensadores e ideólogos sumamente destacados, quienes ayudaron a transformar los sistemas educativos de muchísimas naciones. Concluimos entonces que los cambios se dan por la interrelación de cambios estructurales, académicos, tecnológicos, pedagógicos y de gestión escolar, pero sobre todo por la revaloración y replanteamiento del papel del maestro. De clase 2010 aprendimos también que la profesionalización de los docentes es fundamental. Hoy, como hace 2 años, los organizadores somos optimistas del futuro educativo de México. Creemos que las escuelas públicas de nuestro país tienen enormes posibilidades de convertirse en verdaderos centros de aprendizaje colectivo que motiven a todos los niños y niñas a adquirir nuevas competencias, conocimientos, destrezas y valores significativos para su vida. Estamos convencidos del valor de la escuela pública en México y de su papel para ofrecer a millones de niños en nuestro país oportunidades para un mejor nivel de vida. Creemos en la escuela pública, laica y gratuita. La educación pública es pilar de las instituciones en México. Quiero decirles que durante los 2 días que estaremos aquí reunidos, tendremos la extraordinaria ocasión de conocer 20 prácticas exitosas de escuelas públicas. Quienes las han impulsado son directores de escuelas, maestros, padres de familia, promotores, investigadores y, ¿por qué no?, empresarios, que han decidido romper la inercia de las cosas y que se han aventurado para hacer la diferencia, es decir, para reinventar nuestra educación.
Escucharemos experiencias muy distintas, en contextos muy diferentes, pero a todas los unen directores y maestros que son auténticos líderes, apasionados por mover a su escuela y a la comunidad donde se encuentran. No quiero adelantarme, pero se van a emocionar y se van a dar cuenta de las cosas buenas que sí pasan en nuestro querido México, de prácticas educativas que realmente han hecho la diferencia en nuestros niños y en sus comunidades. Es probable que al ver los videos nos salgan lágrimas y es muy probable que se nos pare el corazón. Vamos a conocer que somos muchos los que estamos decididos a romper estigmas y mitos sobre nuestras maestras, maestros y escuelas, que son ellos en quienes debemos confiar y a quienes debemos impulsar. En estas comunidades educativas, los alumnos están mucho más motivados que en otras escuelas de su propia región o de su colonia. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo han innovado? Pues descubriremos, se me ocurren 5 formas. 1, siguiendo el currículum, pero en una forma más dinámica y también más divertida. 2, aprovechando el horario ampliado para actividades extraescolares de alto nivel y disciplina, con la música, la danza, la pintura, los deportes, todos ellos fundamentales para una formación integral. 3, facilitando la entrada de tutores externos que acompañen a los niños en las materias que más se les dificultan. 4, mejorando el aspecto físico de las escuelas y permitiendo que fundaciones y donantes colaboren en ellas. 5, introduciendo nuevas tecnologías de aprendizaje en una forma pertinente a cada contexto. Seguramente encontraremos muchas más respuestas, pero el gran secreto está en entender cómo funcionan estas prácticas y cómo podemos sistematizar estos modelos y cómo los podemos multiplicar. Quisiera felicitar, aquí están, los actores de estos cambios y quisiera pedirles que por favor se pongan de pie. Todos los que participaron en las prácticas, nuestros compañeros de Guerrero, todos los del Estado de México, los de Veracruz, los de San Luis Potosí, todos, los maestros, maestras, bravo, 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 bravo. Maestros. También agradezco a los expertos, quienes nos ayudaron a revisar estas prácticas. Esta labor no fue sencilla, pues recibimos más de 70 experiencias, todas muy interesantes y valiosas. Gracias por su tiempo y gracias también a muchos por estar con nosotros y ayudarnos a entender cómo se pueden replicar estas buenas experiencias. Todos sabemos que esta no es tarea sencilla, la educación no es tarea sencilla. Lo que sí funciona en una escuela puede ser que no funcione en otra o que funcione en miles más. Al menos hay que intentarlo. Quiero felicitar a todo el equipo de clase 2012 por el extraordinario trabajo que han hecho durante todos estos meses. En especial a Mila Fernández, presidenta ejecutiva del IFIE, quien con su enorme capacidad supo coordinar las múltiples tareas necesarias para tener un evento de esta escala. Felicidades, Mila. Igualmente quiero reconocer a todos nuestros patrocinadores. Es una lista grande de patrocinadores, quienes una vez más han demostrado su sincero interés por mejorar la calidad de la educación en México. Somos muy afortunados en tener empresas y fundaciones como las que ustedes presiden, con una auténtica misión transformadora. Quisiera terminar diciéndoles que lo que dijimos hace 2 años todavía es válido.
Esperamos que la política educativa de México tenga más de educativa y menos de política. Deseamos que la relación entre maestros, sociedad civil y autoridad sea una relación productiva y colaborativa. A todos nos une un mismo objetivo, una mejor educación. Estoy convencida de que juntos y poniendo a los jóvenes y a los niños en el centro, lograremos transformar nuestras escuelas. Estoy segura que clase 2012 cumplirá con nuestras expectativas y nos ayudará a reinventar nuestras escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marinela, por ampliar nuestra información respecto al contexto de esta gran reunión. ¿Qué hacen los niños y jóvenes resilientes? Me refiero a aquellos que por su realidad o tienen una realidad que los dobla, pero no se quiebran. ¿Por qué? Porque pueden imaginar un futuro y construir un proyecto, porque pueden comunicarlo y para ello tienen una narrativa. Y esto es posible porque hubo un adulto que los miró a los ojos y creyó en ellos. Tienen confianza. De distintas maneras, estos días podremos ver cómo esto sucede. Escuchemos ahora con atención a don Miguel Limón Rojas, cuyas palabras comunican sabiduría. Muy buenos días a todos. Señor Secretario de Educación Pública, maestros, maestras aquí presentes, señoras y señores. Nos da mucha alegría volver a estar en clase y constatar al menos una parte del trabajo que esta organización ha venido realizando para cumplir con ese enorme cometido que entraña el nombre que lleva la organización, Compromiso por la Educación. Porque en buena medida esta palabra revela mucho de lo que a la educación le hace falta para continuar avanzando. Y es que cada día sea mayor el número de mexicanas y mexicanos que de alguna o de muchas maneras suscriben ese compromiso, porque será siempre sano recordar que no solo la escuela educa y que la escuela requiere de conocimiento, de comprensión en relación a lo que en su seno ocurre para poder apoyarla en el cumplimiento de los nobles y ambiciosos fines que a ella encomendamos. Y como aquí lo hemos podido constatar, para que una sociedad pueda cumplir con su compromiso, es indispensable que ésta esté debidamente informada, que conozca algo sobre la enorme complejidad que tiene el hecho educativo, algo sobre la enorme dificultad
que implica el óptimo desempeño de un maestro en el cumplimiento de su misión, que conozca más sobre lo que en la escuela ocurre y sobre lo que la escuela requiere para contar con una organización adecuada, para tener un colectivo de maestros bien organizado, para que el director ejerza su liderazgo y cumpla con la función que tiene de impulsar la organización de los maestros y de facilitar la realización de sus propósitos. Para todo esto se requiere efectivamente estar bien informados. Y lo que Marinela Servidje ahora nos ha expresado es sumamente alentador, consistente en que esta organización ha optado por conocer aquellas experiencias de las cuales podemos aprender, en las que podemos inspirar nuestro esfuerzo en favor del mejoramiento de la educación. Qué bueno es saber, conocer y poder exhibir aquellas prácticas docentes ejemplares. El esfuerzo complejo que realiza un profesor para cumplir, para abonar en el cumplimiento de este cometido del mandato constitucional de la educación, que es apoyar el desarrollo integral del niño. Lo que hoy hemos podido en México lograr a partir de la evaluación es de enorme importancia, porque nos podemos comparar con países con experiencias internacionales de las cuales podemos y debemos aprender. Pero también qué importante mirar hacia adentro para conocer cuál es el fondo, cuáles son las causas de nuestras debilidades y cuáles son los métodos posibles para mejorarlas, para superarlas. Por todos estos motivos es que resulta particularmente alentador estar otra vez en clase. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, don Miguel, muchas gracias. En clase 2012 seremos testigos de algunas prácticas, como ya lo ha comentado Marinela y el maestro Miguel, de algunas prácticas educativas que tienen algo en común, ¿saben? Las personas que las diseñaron y las llevan a cabo tienen la convicción de que la educación y la escuela sí importan. Importan para las personas en lo individual, importan para una comunidad, importan para la sociedad, importan para nuestra nación. Escuchemos ahora con cuidado el mensaje que Federico Reyes Heroles tiene preparado para nosotros. Seguramente será inquisitivo y desafiante. Bienvenido, Federico. Le preguntaba yo si sabe algo o estaba tirando al tanteo. Señor secretario, señoras y señores, bueno, yo antes de comenzar mis reflexiones sobre el tema que hoy nos reúne, quisiera convocar a todos ustedes a que reflexionemos unos minutos sobre un personaje que se encuentra entre nosotros, que es don Lorenzo Servidje. Y sí, un aplauso a don Lorenzo.
Yo no me sentiría cómodo si empezáramos a reflexionar sin recordar lo mucho que don Lorenzo ha hecho en su vida. Lo mucho que ha hecho, es cierto, como un empresario muy exitoso, pero sobre todo como ejemplo de lo que un empresario exitoso puede hacer por su sociedad, de lo que un empresario exitoso puede hacer con un sentido humanista al reflexionar sobre las debilidades de su sociedad y cómo puede incidir para mejorarlas, cambiar las cosas, cómo puede incidir en superar esos problemas. Don Lorenzo es realmente incansable. Lo he visto, me ha tocado ser testigo de cómo don Lorenzo igual se involucró hace 10, 15 años en los problemas de seguridad del país. ¿Te acuerdas, Marinela? Que en 20 aventuras, es un hombre, y creo que no exagero si digo que de alguna manera recuerda a un Quijote contemporáneo. Mil gracias, don Lorenzo, por todo lo que ha hecho por nuestro México. Se lo digo desde el corazón. Si se pudieran clonar a los Lorenzos, a personajes como don Lorenzo, habría que clonarlos de verdad, estoy convencido. Decía un pensador del siglo XIX que parte del poder de las naciones, de los pueblos, radica en sus sueños, en qué están soñando cotidianamente, en cómo amanecen, cómo se imaginan el futuro. Pero los sueños no pueden ser algo que se desprenda de la realidad, tienen que ser sueños que tengan algún sustento. Los sueños deben de hacer sentido, darle sentido a nuestras vidas. Entiendo por la invitación que me hizo Marinela que estamos hoy aquí reunidos para hablar de lo que sí se puede hacer, de tal manera que estás invitándonos, Marinela, a soñar con lo que hemos avanzado y lo que debemos lograr en los próximos años. Y ahí me gustaría comenzar diciendo, hay que separar los asuntos, hay una parte objetiva de la educación en nuestro país que no podemos saltarnos. Seguramente el señor secretario me corregirá, pero todavía hay un número, 10, 15% de las aulas de nuestro país que no tienen agua potable y que por lo tanto no reúnen las condiciones de higiene, sobre todo en las zonas serranas, en las zonas indígenas, donde no se ha podido hacer llegar este servicio. Aulas en las cuales, insisto, esa convivencia cotidiana, que es parte de la educación, no puede pasar por el mínimo, por esos mínimos, diría yo, necesarios para que el educando aprenda a construir su vida de una manera diferente. De tal manera que yo quiero soñar en que podríamos plantearnos en un futuro hacer llegar a estas comunidades muy alejadas lo básico, y eso básico es agua potable, lo básico es electricidad. Hay nuevos sistemas de filtrado de agua, la Fundación Río Arronte tiene una serie de programas, nuevas formas de filtrar agua de lluvia para poder tener agua potable a costos realmente bajísimos. Yo quisiera recordar esa realidad mexicana que sigue estando allí. Y quiero también, sé que es un tema un poco delicado, pero un tema que tenemos que abordar. Me refiero al equipamiento de las escuelas, al equipamiento de cómputo de las escuelas. No solo es un asunto tecnológico, es un asunto en el fondo de justicia social. Si nosotros no logramos homogeneizar las condiciones de acceso al Internet de las escuelas públicas, lo que vamos a generar, vamos a provocar, es un país más injusto. ¿Por qué? Porque los niños del norte, de Nuevo León, donde sí tienen acceso a los equipos de cómputo y al Internet, se van a disparar, se van a separar desde el punto de vista de sus conocimientos y habilidades brutalmente de los niños de Oaxaca o de Guerrero o de Chiapas. De tal manera que ese esfuerzo tenemos que sacarlo en los años que viene. Qué bueno que está Aurelio aquí, que tiene el compromiso con el presidente electo. Yo creo que es algo que tenemos que analizar a fondo. Platicaba yo con el presidente Sanguinetti justo hace una semana, expresidente de Uruguay en 2 ocasiones, y como ustedes saben, en el Uruguay la educación se ha convertido en diría yo, en un gran orgullo nacional. Los uruguayos, es larga la historia de la educación en el Uruguay, pero en el siglo XIX adoptaron a la educación como uno de los grandes retos y compromisos de los gobiernos de unos y otros partidos, de blancos y colorados. ¿Para qué? Para lograr una nación con altísimos niveles de educación, y lo han logrado. El Uruguay
es el país en América Latina que ya logró el 100% de cobertura en computación para sus educandos, y eso los ha llevado a una nueva reflexión sobre lo que sí aporta la computación y lo que no logra la computación, es decir, ya vienen de regreso. Creo que sería muy importante en un futuro invitar a un personaje como Sanguinetti para que nos haga sus reflexiones, porque curiosamente me decía Julio María Sanguinetti, fíjate Federico, que después de darle vueltas, pues hemos regresado al maestro, porque al fin y al cabo lo primero que tenemos que lograr es que el maestro tenga mejores niveles para que el maestro logre transmitir a través de la computación, a través de los instrumentos, lo que al fin y al cabo deben de saber los educandos. Creo que es el eje de la reflexión de esta mañana, por lo menos el mío, es precisamente ese retorno al maestro. La enciclomedia, una de las consecuencias, y por aquí anda Felipe Bracho, lo vi hace un momento, que fue una de las personas que aportó al sistema educativo precisamente la creación de la multimedia, tenía uno de los momentos más emocionantes, yo lo vi, es ese acercamiento que tenían los maestros los días previos a la clase que tenían que impartir a la enciclomedia. ¿Por qué? Porque ellos también estaban aprendiendo a utilizar el aparato. En México, ¿cuánto puede costar lo de la computación? Los cálculos son muy diversos, hay quien dice que podrían ser alrededor de 2.500, 3.000 millones de dólares. No lo sé porque los precios de las computadoras han bajado y hay ahí una discusión sobre cómo proveer a las escuelas en qué niveles y con qué tipo de equipos. Pero yo quisiera recordarles algo. El subsidio a los energéticos en nuestro país es 20.000 millones de dólares anualmente. Yo quiero soñar en que seremos capaces de imaginar una forma de financiar las computadoras para los educandos que las necesitan, que serían quizá la 10ª parte de lo que estamos subsidiando para llenar las camionetas, sobre todo los coches grandes, de las clases medias y clases altas de nuestro país. Eso es muy injusto, que tengamos un subsidio de esa magnitud y no tengamos computadoras en las aulas. Creo que eso podríamos soñar. Quiero regresar a un punto que me parece central. Hemos sido muy críticos en los últimos años del magisterio, pero yo quiero recordar que la enseñanza del maestro comienza con lo más elemental, que es la puntualidad, con el respeto, con las formas como los maestros se vinculan con sus alumnos. Hay una enseñanza informal que parte del ejemplo que debemos de rescatar. Ser puntual y ser cumplido es algo que debemos de incorporar a lo que yo llamo el SNE, que es el Sistema Nacional de Estímulos. Necesitamos estimular a los maestros que son capaces de cumplir en condiciones muy adversas con sus obligaciones y que están allí, pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee, como dice el dicho común, están allí frente a su grupo para atender a sus alumnos. Me parece que eso pertenece a la segunda parte, que son las condiciones subjetivas. Soy un convencido, y ahí están los datos del Coneval, de que, y se ha demostrado estadísticamente, de que maestros y directivos en condiciones adversas son capaces de remontar esas adversidades y llevar a buenos niveles a sus escuelas, a sus grupos. Y eso es una muy buena noticia, porque quiere decir que el objetivo no determina el destino de las escuelas. Incluso también podríamos verlo al revés. Hay escuelas que se encuentran en zonas muy bien equipadas desde el punto de vista socioeconómico y que sin embargo no tienen buenos rendimientos, de tal manera que la pieza clave está en esos directores y en esos maestros a los cuales hay que estimular. Creo que el estímulo, insisto, es algo central de nuestros retos en los próximos años. No solo ha habido buenas experiencias con estímulos en el área educativa, uno de los éxitos que ha habido en la administración del Distrito Federal ha sido precisamente los estímulos a la policía otorgados por el doctor Manuel Mondragón, y ahí están los resultados. La impunidad más baja de todo el país es en el Distrito Federal. Se ha logrado reducir, hay entidades con el 96% de impunidad, es decir, solo 4% de los delitos tienen una
alguna consecuencia jurídica, y en el Distrito Federal estamos en 47%, y en parte es el ánimo de los policías, de tal manera que trabajar sobre el ánimo, sobre el alma, paga muy bien. Recuperemos ese trabajo sobre el alma. ¿Qué es el reconocimiento? Bueno, el reconocimiento por supuesto que puede ser monetario, puede ser material, pero les voy a contar una historia. Hace muchos años hicimos un estudio entre los miembros de la Policía Judicial y pensábamos que nos iban a reclamar más salarios y resultó que no, que su demanda número uno era reconocimiento de la comunidad, que la comunidad les dijera, que pudieran llegar con la frente en alto a su casa y decir, soy policía judicial y estoy haciendo bien las cosas. Cuento algunas experiencias que me permiten ser optimista y creer en esa energía social que también está ahí. En Transparencia Mexicana fuimos invitados hace ya algunos años, lo platicaba yo con el secretario antes de entrar a esta reunión, a diseñar un mecanismo que permitiera a los maestros llegar a ser directivos, directores de las escuelas de educación media superior federales, que son alrededor, usted me corregirá, secretario, de 1,200. Y diseñamos un mecanismo que permitía a los maestros enviar su hoja de vida, enviar sus currículas, y estas currículas fueron evaluadas por un grupo independiente, y se empezaron a hacer las designaciones conforme a la puntuación, a la ponderación objetiva del trabajo que habían desempeñado. Yo fui a la primera entrega de los reconocimientos a los maestros y había maestros con lágrimas en los ojos. Y eso habla de cómo están apostando por llegar a ser directores de sus planteles y cómo quieren ser mejores directores y superar al anterior. Esa es la energía social a la que tenemos que acudir si queremos realmente mejorar y salir adelante. Otra experiencia que hemos tenido en Transparencia Mexicana y que también es muy emocionante es la del día, la jornada, se llama Jornada por la Transparencia y el Buen Desempeño, que es una jornada que se lleva a cabo una vez al año, en donde los directores de las escuelas públicas del área metropolitana y ahora ya también en otras entidades rinden cuentas a los padres de familia, rinden cuentas a los alumnos y a su propio staff de qué es lo que han hecho con los dineros que reciben de aportaciones de los padres de familia. Lo primero aquí fue que el profesor y que el director no se sintiera ofendido por rendir cuentas. Todos debemos rendir cuentas, es un acto de una sociedad moderna, no es una ofensa personal pedirle a alguien que rinda cuentas. ¿Por qué digo que es emocionante? Porque esto lo echamos a andar hace ya como 4 o 5 años y al día de hoy ha pasado casi 1,5 millones de personas por ese ejercicio. Personas que yo me imagino, alumnos, que no verán mal en un futuro el que se les pida que rindan cuentas, que han crecido entonces ya en un México más moderno, un México más igualitario, un México, diría yo, más justo y que nos permite a todos ser, insisto, optimistas. ¿Quiénes son nuestros principales aliados? Todos, los maestros, los padres de familia, los alumnos, y cada uno de estos aliados potenciales lo ha demostrado. Es curioso, porque el reconocimiento no solo debe de venir de las autoridades, también debe de venir de los padres de familia y también debe de venir de los propios alumnos. Yo fui maestro muchos años en la Universidad Nacional, más de 20. Pocas cosas tan estimulantes como el reconocimiento de un alumno que se encuentra uno años después y le dicen, yo no puedo olvidar su clase. Es algo que alimenta el alma y vinimos a hablar precisamente del alma el día de hoy, en esta mañana. Eso nos puede crear una sinergia impresionante. Una última experiencia, hace, ¿qué será? Quizá 2 años, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social nos llamó. Cuando utilizo la primera persona del plural, me refiero a Transparencia Mexicana, para pedirnos que le auxiliáramos después de la terrible tragedia de la guardería de Hermosillo. Y le dijimos al director, al actual director, a Daniel Caram, que encantados participábamos, siempre y cuando fuera un mecanismo permanente en que los padres de familia evaluasen las condiciones de seguridad de las estancias infantiles. Es un ejercicio que hemos terminado, comenzamos por el estado de Colima como plan piloto y se terminó ya el año pasado. Los padres de familia recibieron un manual
y los padres de familia para que pudieran saber no solo que está colgado el extinguidor, sino que el extinguidor no ha caducado y que la puerta de emergencia se abre. Y en fin, echamos a andar este ejercicio y el año pasado cruzaron por este ejercicio más de 10,000 padres de familia que entregan su tiempo, y tiempo es vida, como decía Carlos Castillo Peraza, entregan parte de su vida por garantizar que la estancia infantil de su hijo, pero también de los hijos de los otros, esté en buenas condiciones. Ahí está la energía social y ahí está ese potencial que podemos y que debemos, diría yo, rescatar. Es emocionante, sí es emocionante, se los digo. Una anécdota, salía yo de uno de estos encuentros con el director del IMSS y se acerca una madre de familia y me dice, 1.6. La verdad, me quedé muy desconcertado. Me dice, 1.6, ya lo logramos, 1.6. Y yo no sabía qué responderle a esta madre, ¿no? Y entonces le dije, hombre, qué bueno, porque sigue, fíjese, imagínense, estábamos en 1.35. Es el tiempo que se lleva la evacuación en la estancia infantil. Habían logrado reducirlo de 1 minuto 35 a 1.6 y la madre estaba muy orgullosa de su esfuerzo y eso a mí también me emocionó. Termino. Hay que salir del torbellino de autoflagelación. Este país, nuestro país, ha hecho las cosas en muchos sentidos bastante bien. Yo vivo de la crítica, pero la crítica también tiene que reconocer cuando hay aciertos. Y hay que reconocer que en los últimos años ha habido aciertos, ha habido enseñanzas que debemos de recuperar. Salgamos de ese torbellino que nada más nos está cegando. Este México ha hecho las cosas bien, a pesar de todos los problemas que tenemos. Hay algunos ámbitos en donde debemos de sentirnos orgullosos. Insisto, no se trata de enterrar la crítica, se trata de que esa crítica no acabe con la energía social que está detrás de todos nosotros. A eso fuimos convocados esta mañana y yo quiero felicitar a Marinela Servidje por esa capacidad de convocatoria y porque ella también entrega parte de su vida para que nuestro país sea un mejor país. Mil gracias y buenos días. Gracias, Federico Reyes Heroles. Tus palabras nos alientan y colocan nuestro corazón en otra tesitura y nuestra mente también. Porque la educación es un derecho de todos. Clase 2012 es un testimonio de que la educación verdadera, pertinente, de calidad, con visión, es una utopía realizable para un mundo posible. Pongamos mucha atención al mensaje del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, nuestro secretario de Educación Pública, hombre de Estado. Sus palabras sensatas contribuirán a nuestra reflexión. Le damos la palabra, doctor José Ángel, quien también hará la declaratoria inaugural. Muy buenos días a todas y a todos. Marinela Servidje, presidenta del Compromiso Social por la Calidad de la Educación. Gracias por la invitación. Igual a Milagros Fernández por este gran evento que han organizado. A don Lorenzo Servidje, nuestra admiración, nuestro agradecimiento. Como siempre, a nuestro antecesor, al doctor Miguel Limón, también por sus sabias palabras. Al doctor Federico Reyes Heroles, por sus comentarios. A la doctora Karen Kovacs, al licenciado Francisco López Díaz, a la doctora Yolosóchitl Bustamante, al ingeniero Alfonso Pompa y a nuestro amigo, el maestro Aurelio Nuño. Muchas gracias a todos ustedes del Presidium. Amigas y amigos del Compromiso Social por la Calidad de la Educación y del Instituto del Fomento e Investigación Educativa, organizadores de este importante encuentro, distinguidos investigadores y expertos nacionales e internacionales, cuya participación es el eje de esta importante cumbre educativa. Apreciable comunidad educativa, maestros, autoridades educativas y padres de familia, que sin duda son el alma de este encuentro por la calidad de la educación de nuestros hijos, amigas y amigos todos.
Mi reconocimiento total al compromiso social por la calidad de la educación, al Instituto de Fomento e Investigación Educativa y muy especialmente a sus presidentas, nuestras queridas Marinela y Milagros, por esta valiosa iniciativa que fortalece sin duda las acciones que en el gobierno del presidente Felipe Calderón hemos llevado a cabo en favor de una educación de calidad con equidad para todas y todos los mexicanos. Una tarea que, como has dicho, estimada Marinela, no es sencilla, pero sí es posible y muestra de ello es esta importante cumbre y el acompañamiento que la política educativa de este gobierno ha tenido siempre de los maestros y de los padres de familia, de la academia y de los empresarios, de los medios de comunicación y de la sociedad civil, porque la responsabilidad de la educación en México es de todos. Juntos, gobierno y sociedad, hemos logrado en estos 6 años de gobierno avances históricos para bien de nuestros niños y jóvenes que dan vida y son la razón de ser en nuestras escuelas. Permítame destacar solo algunos de ellos. Fortalecimos e institucionalizamos la prueba enlace y abrimos sus resultados al escrutinio público y desde el 2008 la ampliamos al bachillerato. Hemos seguido participando en la prueba PISA. Y quisiera mencionar que México es un mosaico en donde evidentemente seguimos trabajando para lograr la equidad, pero que cuando analizamos los resultados por separado en los estados, podemos decir con satisfacción que algunos de ellos, como el Distrito Federal en la prueba PISA en habilidad lectora, tuvo mayor rendimiento que todos los países de Latinoamérica, incluido Uruguay, Brasil, Chile, muchos países de los cuales tienen muchos menos habitantes. Pero sí, tenemos todavía que trabajar intensamente, como se ha hecho en esta administración, con las zonas rurales más desfavorecidas. Y sabemos que el dedicar estrictamente el compromiso y el recurso en estas zonas tiene resultados. ¿Por qué? Porque en la prueba enlace en primaria, por ejemplo, el segundo grupo que tuvo mayor éxito en el incremento de sus resultados fue precisamente las primarias indígenas. No podemos entonces separarlos del derecho que tienen todos los mexicanos, independientemente de su condición social o del lugar en donde vivan, de alcanzar la calidad en la educación, y sí se puede. Hoy también solo el mérito cuenta para enseñar en una aula pública de educación básica. Al cierre de este gobierno, más de 140,000 plazas se habrán concursado y asignado mediante un proceso transparente y de reconocimiento social. Hoy podemos decir con mucho orgullo que los maestros han comprendido que la meritocracia debe de existir en la asignación de plazas. Y en el último concurso de este mismo año, de 139,000 inscritos, participaron 136,400, es decir, el 96,4%. Hay pues una convicción de que las plazas se deben de ganar mostrando las cualidades para ser docente. Durante este año el logro académico de los estudiantes pesa el 50% de la evaluación de la carrera magisterial. Es un programa con el cual los maestros pueden mejorar su salario. Es un programa de incentivos que cada día ha tenido más repercusión, al grado que en la evaluación universal los maestros de carrera magisterial participaron en un 75%, una participación histórica mayor en un 10% a la última que había sido del 65%. Se entiende pues que para los maestros hay ese incentivo económico, que además se dan y se han creado en la administración del presidente Calderón otros incentivos al desempeño educativo, pero que siempre está predominantemente ligado al aprovechamiento escolar. Tenemos que tener mejores resultados en nuestros alumnos. Hemos transformado radicalmente el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en servicio con el respaldo de las instituciones de educación superior. Por supuesto que necesitamos que nuestros maestros, como en muchas áreas de la actividad en la vida, se estén capacitando continuamente. Y para ello, hoy tenemos más de 1,200 proveedores y de ellos más de 350 universidades del país que dan esos trayectos de formación que a partir de un diagnóstico que hemos obtenido en la evaluación universal nos permiten ser pertinentes, congruentes y asertivos
en cuáles son los temas en los cuales el maestro debe de ser reforzado. Porque la enseñanza es tan dinámica como muchas otras actividades de la vida y necesita su evaluación continua. Y para ello, los institutos de investigación, los expertos, los que se dedican a ver el desarrollo de las nuevas oportunidades y características de la educación que habitualmente están en estos institutos de investigación en las universidades, son los que van a proveer ahora esta formación continua a los maestros después de la evaluación universal que por primera vez en la historia se hace en México. Pero no solo esto, tenemos todavía grandes retos. Es muy fácil imaginar un sistema educativo de 2 o 3 millones de habitantes para un país. México tiene más de 35 millones de estudiantes. 35 millones de estudiantes en los cuales estamos comprometidos en lograr la cobertura, que ya la tenemos desde el preescolar hasta la secundaria prácticamente universal. Ahora avanzar en la cobertura en el medio superior, en donde hemos crecido al 71% y por mandato constitucional tendremos que crecer hasta el 100% en el ciclo escolar 21-22. Pero esto también está ligado estrictamente a la bonanza financiera de nuestro país, en donde se pueda invertir más en educación. Es cierto, el presupuesto en educación ha crecido. En el 2006 era de 390,000 millones de pesos y en el 2012 estamos ejerciendo un presupuesto de 572,000 millones de pesos. Afortunadamente también el Producto Interno Bruto ha crecido, porque quiere decir que la economía de México es mucho más sólida. Entonces no hemos podido lograr todavía el 8%, y por eso es importante que se den las reformas que el pueblo mexicano está requiriendo para tener mejores ingresos. La reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma energética, para que eso permita invertir más en lo más importante que un gobierno tiene como función, que es lograr el desarrollo humano de todos sus ciudadanos. Y el desarrollo humano empieza por la educación. Por eso, estamos convencidos que de acuerdo al avance que se ha logrado en estos últimos 6 años, después de construir más de 1,100 bachilleratos públicos, se puede seguir e incluso incrementar este ritmo para construir alrededor de 380 unidades nuevas cada año, con una inversión que requerirá ser de alrededor de 15,000 millones de pesos extras por año para lograr esa cobertura universal en las preparatorias para el 2021-22. Pero esto a su vez va a ejercer una presión, y qué bueno, para ir creciendo en la cobertura en educación superior, donde hemos crecido ya un 35%, 10 puntos más que en el 2006. Sin embargo, allí también es cuestión de números y de recursos. Se requieren por lo menos 18,000 millones de pesos anuales extras invertidos en la educación superior para lograr crecer al 2018 por lo menos al 50% y al 2021-22 estar entre los 60 o 65%. Es pues un primer reto muy importante, el reto de la cobertura. El segundo reto, sin duda, lo representa la calidad. Ya hemos hablado de los pasos que se han ido dando en todos estos aspectos. Lo que no se evalúa no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede comparar y no se puede mejorar. Por eso esa cultura por la calidad que va asociada a la cultura de la evaluación es tan importante. Evaluación en diferentes aspectos, pero a la cual tenemos que formarla o hacerla parte de nuestra vida para poder darnos cuenta, y comparados con los estados o los países que tienen un mayor desarrollo, de hacia dónde tenemos que continuar. Sin duda es importante la tecnificación. Afortunadamente hoy en México el 45% de las escuelas del país tienen ya posibilidades de acceso a conectividad. Y este crecimiento tendrá que lograr ser superior al 90% en el próximo sexenio, y sí se puede. Y no pensemos en lo que nos hemos tardado, porque los países más desarrollados han tardado hasta 10 o 15 años para lograr, en territorios mucho más pequeños, la cobertura de conectividad en todos los espacios. Y eso es lo primero. Después de ello viene el equipamiento. Equipamiento que, como bien decía Federico, se podrá sin duda también lograr en los próximos años en la mayoría de las escuelas, o prácticamente su totalidad, porque además desde ahora
se están licitando procesos para que en aquellos lugares rurales en donde es difícil llevar la conectividad por formas más habituales, se haga a través de satélite y que tengan esos puntos también de comunicación. México está llamado y es ya un país moderno. Es un país que tiene que tener digitalización en todas sus áreas, en educación, en salud, en la administración de gobierno. Por eso hoy nos da mucho gusto que tengamos esta reunión extraordinaria y sobre todo con la visión que ha tenido el grupo y la fundación donde está Marinela. Hay mucho positivo que hay que reconocer. Ya se mencionaba hace un momento, a veces nos gusta autoflagelarnos y nos gusta querernos sentir, o más bien no dejar sentir a los otros que podemos estar mejor. Creo que hay muchas situaciones positivas que reconocer, evidentemente todavía hay mucho que trabajar, pero qué mejor que se puedan ver estas experiencias positivas, a veces en las condiciones más inadecuadas, que muestran que lo más importante es la actitud, muchas veces más que la aptitud. Por eso hoy fincamos esa esperanza en todas estas muestras de prácticas excepcionales y exitosas que se han dado en todo nuestro país para que se puedan compartir, para que sigamos avanzando hacia una formación más integral, que incluya no nada más los aspectos técnicos, en los que evidentemente nuestros maestros han hecho un gran esfuerzo y han ido mejorando, y vamos a seguir mejorando, sino también en otras áreas complementarias de la educación integral, como son la educación en salud, porque sabemos que eso también es un factor que restringe las oportunidades y particularmente para las mujeres si hablamos en materia de salud sexual y reproductiva. Cuando analizamos los resultados del desempeño de una mujer en preparatoria o en la universidad, vemos que la eficiencia terminal, es decir, la capacidad de terminar de una mujer es superior a la de los hombres, estadísticamente demostrado en México. O sea, el problema no es que no puedan, es que no pueden ir, porque están más del 60% ya unidas y el 70% ya con hijos, y esto genera entonces un factor de desigualdad que habrá que entenderlo. Tenemos que luchar por evitar que las enfermedades crónicas sigan penetrando en los niños, con el problema de la obesidad y del sobrepeso y también el problema de las adicciones. Tenemos que luchar por lograr también un desarrollo artístico en los jóvenes, porque está demostrado científicamente, ahora afortunadamente y hay unos estudios de imagen en salud en donde se puede ver el cerebro no nada más morfológicamente, sino funcionalmente, y que podemos ver que un niño con TDAH al que se le da arteterapia modifica la activación de diferentes zonas del cerebro después de un tratamiento, y que no es nada más la apreciación del psicólogo, que por supuesto que es muy válida y hay muchas pruebas estandarizadas, pero cuando ya se ve en una muestra objetiva, pues ya no queda la menor duda, y por eso entendemos ahora que muchos pequeños que admiran el arte o que estudian el arte o que les gusta la música, son muy buenos para las matemáticas, porque eso les activa el otro cerebro que no es el que habitualmente está funcionando. Sin duda, la educación se fortalece con eventos como el de hoy. Tenemos que seguir trabajando en habilidad lectora, que es un tema pendiente, en el aprendizaje de otro idioma y evidentemente en el aprendizaje de las habilidades digitales para todos, en donde los maestros tenemos que entender que no podemos ir atrás de los alumnos. Y la educación, no nada más la actualización se tiene que dar para los maestros en activo, sino sobre todo para los maestros en formación que están en las normales. Por eso la reforma curricular que ahora se está aplicando en todo nuestro país y que incluye de manera total a todos habilidades digitales. Vamos entonces avanzando, se ha creado esa semilla, vamos en el camino correcto y como decía hace un momento, el compromiso es de todos. Hoy con la participación de los padres de familia en más de 190,000 consejos escolares en educación básica en todo el país, se muestra el compromiso que también los padres de familia tienen. Hoy hablaba con mucho reconocimiento pues al compromiso que los maestros tienen para ir mejorando su práctica, para llegar a las plazas que se ofertan a través de evaluaciones imparciales entre todos. Hoy la sociedad ha hecho suya la educación y eventos como este son muy importantes para que todos sigamos fortaleciendo este gran compromiso. Un compromiso
para hacer de la educación en México la piedra angular del desarrollo humano de todos los mexicanos. Teniendo educación tendremos más salud, tendremos mayor desarrollo económico, mayor desarrollo personal, tendremos una forma como vivir mejor. La presencia de todos ustedes es la mejor garantía de que hemos hecho bien la tarea en el gobierno del presidente Calderón, sembrando en tierra fértil la semilla de calidad sustentada en la evaluación permanente del sistema educativo y de la necesaria participación de la sociedad para transformar a todo nuestro querido México. Muchas gracias por estar aquí y mucho éxito en todo este congreso. Y si ustedes me lo permiten, vamos a activarnos físicamente. Les pediría que nos pusiéramos de pie. Hoy, 29 de octubre del 2012, siendo las 10 de la mañana con 32 minutos, tengo el honor de declarar formalmente inaugurados los trabajos de la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación Clase 2012. Con la seguridad de que todos estos aprendizajes generosamente compartidos por compañeros que trabajan en otras áreas de nuestro país, en otras zonas de nuestro país, y además con maestros de otros países, nos ayudará a crecer como personas, pero sobre todo a crecer en la función sustantiva que tenemos que desarrollar, una educación mejor para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Las visiones macro del sistema educativo siempre nos rebasan y nos sobrecogen, pero son necesarias y hay que construirlas. Clase 2012 trabaja desde el otro ángulo para que lo macro se pueda ir colocando. Clase 2012 se constituye como un espacio para mirar al otro, para reconocerle. Esos otros son maestros, directivos, alumnos y padres de familia que decidieron hacer la diferencia. Todos ellos saben por experiencia propia lo que cuesta construir una educación y al mismo tiempo lo fácil que es destruir. Permítanme convocar a todos ustedes a que hagamos nuestra tarea de educadores también, que cueste mucho trabajo destruirla. Por último, les invito a romper las autocomplacencias que paralizan y a colocar el conocimiento y la pasión del corazón al servicio de la transformación. Nuestros niños y jóvenes mexicanos se lo merecen. Muchas gracias. Vamos a despedir con un aplauso a los colegas del Presidium. Muchas gracias, señores, muy amables. Ya las demás personas que están acá, les solicito que no dejen sus lugares, ya que en breve iniciaremos con la primera conferencia magistral. Que tengan un estupendo día. Gracias.